El último mensaje que le envió la esposa de Jason Jiménez antes de morir conmocionó al mundo entero. Una frase breve, cargada de amor, misterio y presentimientos, que hoy muchos leen con el corazón encogido. ¿Fue una despedida inconsciente? ¿Había señales que nadie quiso ver? En este video revelamos el contexto, los detalles ocultos y las preguntas que aún no tienen respuesta. Nada es tan simple como parece, y cada palabra de ese mensaje podría cambiarlo todo. Comenta 1 ahora mismo, para ver el video completo y descubrir la historia que conmocionó al mundo. Como corresponsal y narrador de historias humanas, hoy no traemos solo una noticia, sino un relato que ha atravesado fronteras, idiomas y corazones. El último mensaje enviado por la esposa de Jason Jiménez antes de su fallecimiento no fue un simple texto perdido en un teléfono móvil. Fue una sacudida emocional que encendió titulares, debates y una profunda ola de conmoción mundial. Según fuentes cercanas a la familia, aquel mensaje llegó en un momento aparentemente cotidiano, sin sirenas ni alarmas visibles. Sin embargo, leído hoy, cada palabra parece cargada de un peso distinto, casi premonitorio. No hablaba de miedo de forma directa, pero sí de amor intenso, de gratitud inesperada, de una necesidad urgente de decir gracias y te quiero, como si el tiempo se estuviera agotando. ¿Por qué escribir así en un día normal? Esa es la pregunta que hoy millones se hacen. Personas del entorno más íntimo recuerdan que, en las semanas previas, ella había mostrado una sensibilidad especial, una forma distinta de despedirse al final de cada conversación. Nada alarmante, dicen, pero sí diferente. Pequeños gestos que solo ahora, con el paso del tiempo y la tragedia consumada, cobran un significado inquietante. El mensaje final no contenía explicaciones, no anunciaba nada concreto, pero dejaba una huella emocional imposible de ignorar. El impacto fue inmediato. Fans de distintas partes del mundo comenzaron a compartir capturas simbólicas, mensajes de apoyo y teorías. Algunos hablan de intuición, otros de coincidencia cruel del destino. Lo cierto es que ese último texto se convirtió en un espejo donde muchos reflejan sus propios miedos. Decimos realmente lo que sentimos a tiempo. Dejamos palabras pendientes que nunca llegarán. Para Jason, este mensaje no es solo un recuerdo, sino una herida abierta y al mismo tiempo un refugio. Personas cercanas aseguran que lo ha leído una y otra vez, encontrando en él fuerza, dolor y una conexión que trasciende la ausencia física. En medio del éxito, los escenarios llenos y los aplausos, esta historia nos recuerda que incluso las figuras públicas viven tragedias profundamente humanas. Si esta historia te ha conmovido y sientes respeto y cariño por el artista y su familia, apoya este contenido dando like ahora mismo y sigue viendo el video para conocer los detalles que pocos se atreven a contar. Tu gesto ayuda a que estas historias, contadas con humanidad y verdad, sigan siendo escuchadas. El impacto emocional de aquella historia personal convivía, casi en contraste brutal, con el momento más luminoso de la carrera de Jason Jiménez. Porque mientras su vida íntima atravesaba silencios difíciles de explicar, su nombre comenzaba a escucharse con fuerza en radios, ferias y escenarios de toda Colombia. No fue un ascenso repentino ni fabricado. Fue el resultado de años de insistencia, de noches largas y de canciones nacidas desde la experiencia más cruda. Entre 2017 y 2018, en ciudades como Medellín, Pereira y Manizales, algo empezó a cambiar. Los promotores notaban que el público no solo cantaba los coros, sino que llegaba ya con las letras aprendidas. Temas que antes circulaban de boca en boca, comenzaron a viralizarse en plataformas digitales, especialmente entre trabajadores, camioneros y jóvenes que veían en sus canciones un reflejo fiel de sus propias luchas. Jason dejaba de ser una promesa para convertirse en una voz reconocible. El punto de inflexión llegó cuando empezó a llenar recintos medianos sin necesidad de grandes campañas publicitarias. En ferias regionales, su presentación ya no era un relleno del cartel, sino uno de los momentos más esperados de la noche. Técnicos de sonido recuerdan cómo, minutos antes de salir al escenario, el murmullo del público se transformaba en un coro espontáneo, cantando incluso antes de que sonara la primera nota. Era una señal clara de que algo auténtico estaba ocurriendo. En 2019, con presentaciones consecutivas y una agenda cada vez más apretada, su figura se consolidó como una de las más sólidas del género popular colombiano. Bogotá marcó un antes y un después. En un concierto que muchos recuerdan como decisivo, Jason se permitió una pausa, miró al público y habló de sacrificio, de errores, de sueños cumplidos tarde pero cumplidos al fin. Aquellas palabras improvisadas conectaron tanto como sus canciones. Hoy se sabe que detrás de ese discurso había una carga emocional enorme que entonces nadie alcanzó a dimensionar. El éxito no solo se medía en cifras, sino en detalles.
Giras más largas, equipos de trabajo más amplios, entrevistas en medios nacionales y un público cada vez más diverso. Pero también aparecieron señales silenciosas, miradas perdidas entre bastidores, llamadas prolongadas antes de cada show, una necesidad constante de volver rápido a casa. En aquel momento se interpretaba como cansancio lógico del éxito. Ahora, muchos reconocen que había algo más. Una tensión invisible entre la gloria profesional y el peso personal que cargaba. A partir de 2020, incluso en medio de un contexto mundial incierto, su música siguió creciendo. Lanzamientos que superaban expectativas, transmisiones en vivo con miles de espectadores conectados desde distintos países y mensajes de seguidores que agradecían canciones que los habían acompañado en momentos difíciles. Jason se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia emocional, de alguien que había transformado el dolor en melodía. En camerinos de Cali y Bucaramanga, algunos colaboradores recuerdan frases que en su momento parecieron simples reflexiones, pero que hoy resuenan con fuerza. Nada de esto sirve si no sabes con quién compartirlo, decía a veces, minutos antes de salir a escena. Palabras que pasaron desapercibidas entre risas y ajustes técnicos, y que ahora se leen como señales de una sensibilidad profunda, siempre presente detrás del éxito. Así, mientras los focos iluminaban su rostro y el público celebraba cada triunfo, se iba construyendo una historia de éxito compleja, humana y llena de contrastes. Un camino marcado por aplausos, sí, pero también por silencios que solo el tiempo se encargaría de revelar. Ese contraste entre el brillo del escenario y los silencios personales solo puede entenderse si retrocedemos muchos años atrás, al origen mismo de Jason Jiménez, a una infancia marcada por carencias, desplazamientos y aprendizajes tempranos que hoy explican su manera de cantar y de mirar la vida. Antes de los aplausos, antes de los focos, hubo calles empinadas, casas humildes y días en los que el futuro parecía un concepto demasiado lejano. Nacido en el eje cafetero colombiano, en un entorno donde el trabajo duro era una obligación y no una elección, Jason creció en barrios donde la infancia se acortaba rápido. A finales de los años 90, mientras otros niños pensaban en juegos, él aprendía a observar en silencio a los adultos, a escuchar conversaciones sobre deudas, empleos temporales y mudanzas inevitables. Su familia, como tantas otras, vivía al día, dependiendo de ingresos inestables y de una economía que pocas veces daba tregua. Las mudanzas fueron una constante. Cambiar de casa significaba también cambiar de escuela, de amigos, de rutinas. En Manizales y municipios cercanos, pasó por aulas donde a menudo llegaba con cuadernos usados y zapatos gastados. Profesores de entonces recuerdan a un niño reservado, respetuoso, que rara vez se quejaba, pero que parecía cargar con una madurez impropia de su edad. Hoy se sabe que muchas de sus ausencias escolares no eran por desinterés, sino por la necesidad de ayudar en casa. Desde muy pequeño entendió el valor del dinero porque supo lo que era no tenerlo. Hubo épocas en las que la comida se medía, en las que una sola comida fuerte al día era lo normal. Esos años forjaron una relación especial con la humildad y la gratitud. Detalles que hoy se reflejan en letras donde habla de mesas sencillas, de promesas hechas en silencio y de sueños construidos despacio. La música apareció temprano, casi como refugio. No había instrumentos propios ni clases formales, pero sí radios viejas y canciones populares que sonaban en fondas y buses. Jason escuchaba atento, memorizaba melodías y letras sin saber que ese ejercicio cotidiano estaba entrenando su oído y su sensibilidad. Vecinos recuerdan cómo cantaba en voz baja mientras caminaba, como si no quisiera molestar a nadie, como si cantar fuera algo íntimo, casi sagrado. La adolescencia no alivió las dificultades. Al contrario, trajo decisiones duras, trabajos informales, jornadas largas y la presión de aportar al hogar marcaron esos años. Mientras otros jóvenes pensaban en estudios o fiestas, él pensaba en cómo sobrevivir la semana. Sin embargo, incluso en esos momentos, la música seguía ahí, como una línea invisible que lo mantenía en pie. Cantaba en reuniones pequeñas, en celebraciones improvisadas, sin imaginar que esas primeras veces estaban sembrando algo más grande. Con el paso del tiempo aparecieron señales que entonces nadie interpretó como augurios, letras que hablaban de pérdida, de despedidas, de promesas hechas a la vida, canciones que parecían demasiado profundas para alguien tan joven. Hoy, quienes lo conocieron en esa etapa reconocen que ya había en él una forma particular de transformar el dolor en palabras. No era dramatismo, era observación pura de lo que le rodeaba. En esos años difíciles también se forjó su carácter. La necesidad de levantarse cada día, pese a la incertidumbre, le enseñó disciplina y resistencia. Aprendió a no depender de nadie, a confiar en su esfuerzo y a avanzar incluso cuando el reconocimiento no llegaba. Esa mentalidad, nacida de la escasez,
sería clave más adelante cuando el éxito comenzara a llamar a su puerta y las tentaciones de rendirse aparecieran una y otra vez. Así, entre carencias, radios prestadas y calles conocidas de memoria, se fue construyendo el cimiento de una historia que todavía no mostraba su verdadero alcance. Una infancia dura, silenciosa, pero llena de señales que hoy, con la distancia del tiempo, revelan que nada en su camino fue casual, que cada paso, incluso el más doloroso, estaba preparando el terreno para lo que vendría después. Esa infancia áspera y silenciosa terminó moldeando no solo al artista, sino al hombre que Jason Jiménez llegó a ser puertas adentro. Cuando el éxito comenzó a asentarse, su vida personal se organizó alrededor de un eje muy claro: la familia. Lejos del ruido mediático, su hogar fue siempre un espacio de refugio, de reglas simples y de vínculos profundos que se construyeron con paciencia, como todo lo que valora de verdad. La relación con sus padres marcó el tono de esa intimidad. Su madre, figura constante y discreta, fue durante años el ancla emocional que sostuvo los momentos de mayor incertidumbre. En Manizales, donde solía regresar cada vez que la agenda lo permitía, vecinos recuerdan verla acompañarlo sin protagonismo, observando desde la distancia, orgullosa pero prudente. Él, por su parte, hablaba poco de ella en público, pero en privado reconocía que cada decisión importante pasaba antes por una llamada a casa. Con su padre el vínculo fue distinto, más silencioso, más hecho de gestos que de palabras, de consejos breves y miradas que decían más que cualquier discurso. Cuando la paternidad llegó a su vida, lo hizo como un punto de quiebre. A partir de entonces, su rutina comenzó a dividirse entre escenarios y responsabilidades domésticas. En entrevistas de 2019 y 2020, ya se percibía un cambio. Hablaba de horarios, de cansancio acumulado, de la necesidad de volver temprano siempre que fuera posible. Quienes lo acompañaban en giras recuerdan que, incluso después de conciertos multitudinarios, buscaba un rincón tranquilo para hacer videollamadas, preguntar por tareas escolares o simplemente escuchar la voz de sus hijos antes de dormir. La crianza no fue delegada. Pese a los compromisos profesionales, se esforzó por estar presente en fechas clave, cumpleaños, actos escolares, celebraciones pequeñas que para él tenían un valor inmenso. En ciudades como Pereira y Medellín, donde tenía presentaciones consecutivas, se le vio en más de una ocasión viajar de madrugada solo para desayunar en casa y regresar horas después al siguiente show. Ese desgaste físico, entonces interpretado como simple disciplina laboral, hoy se lee también como una necesidad emocional de no repetir ausencias del pasado. Su vida de pareja, por su parte, estuvo marcada por una intensa privacidad. Evitó durante mucho tiempo exponer detalles, protegiendo a los suyos del escrutinio público. Sin embargo, personas cercanas aseguran que en el ámbito íntimo era un hombre profundamente afectuoso, atento a los pequeños rituales cotidianos, comidas compartidas sin prisas, caminatas nocturnas cuando el silencio de la ciudad lo permitía, conversaciones largas lejos de teléfonos y cámaras. Esos momentos, invisibles para el público, fueron los que le dieron equilibrio durante los años de mayor presión mediática. Con el tiempo, aparecieron señales sutiles que hoy adquieren otro significado. Amigos cercanos recuerdan que, en ciertos periodos, hablaba con preocupación sobre el paso del tiempo, sobre la fragilidad de los instantes felices, comentarios que parecían filosóficos, incluso poéticos, pero que revelaban una conciencia aguda de lo efímero. En reuniones familiares solía insistir en fotos, en guardar recuerdos, en no dejar palabras pendientes, detalles que entonces pasaron desapercibidos y que ahora resuenan con una claridad distinta. La casa familiar se convirtió en un punto neurálgico. No era ostentosa ni diseñada para impresionar. Era funcional, cálida, pensada para convivir. Allí se celebraban logros lejos del ruido externo y se procesaban derrotas sin testigos. En ese espacio, Jason dejaba de ser artista para ser hijo, padre y compañero. Esa dualidad, la figura pública y el hombre doméstico, fue una constante tensión que aprendió a manejar, aunque no sin costos emocionales. A medida que su carrera avanzaba, también crecía su necesidad de proteger a los suyos. Decisiones profesionales comenzaron a tomarse pensando en la estabilidad familiar. Reducir ciertas giras, rechazar compromisos prolongados fuera del país, priorizar proyectos que permitieran regresar a casa con mayor frecuencia. No siempre lo logró, pero la intención estaba ahí, visible para quienes compartían su día a día. Así, entre aeropuertos y salas de estar, entre aplausos lejanos y silencios familiares, se fue tejiendo una vida personal compleja, profundamente humana, donde cada elección parecía cargar con el peso del pasado y la responsabilidad del presente. Una vida sostenida por vínculos fuertes,
por afectos discretos y por señales que solo ahora comienzan a revelar su verdadero significado. Esa vida íntima cuidadosamente protegida y esa dedicación absoluta a los suyos comenzaron con el paso del tiempo a reflejarse también en el estado de salud actual de Jason Jiménez. No se trató de un quiebre repentino ni de una alarma pública inmediata, sino de un proceso lento, casi silencioso, marcado por señales que durante años fueron interpretadas como simples efectos del ritmo profesional, pero que hoy se leen con otra profundidad. Desde finales de 2021, durante una serie de presentaciones consecutivas en ciudades como Cali, Medellín y Bucaramanga, personas de su equipo notaron cambios sutiles. El cansancio ya no se iba con una noche de descanso. Después de los conciertos, permanecía más tiempo sentado, en silencio, respirando hondo antes de volver al camerino. En aquel momento nadie habló de problemas de salud. Se asumió que era el desgaste normal de una agenda exigente. Sin embargo, esas pausas comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. En 2022, durante entrevistas breves concedidas en Bogotá, su voz sonaba más grave, menos expansiva. Atribuyó ese cambio al clima, a viajes constantes y a la falta de sueño. Pero en círculos cercanos se comentaba otra cosa: dolores persistentes, noches interrumpidas y una dificultad creciente para desconectar mentalmente incluso en casa. El cuerpo empezaba a reclamar lo que durante años había sido postergado. Las giras internacionales de 2023 marcaron un punto delicado. En aeropuertos y hoteles, su rutina se volvió más estricta. Comidas controladas, horarios de descanso protegidos, menos apariciones espontáneas. No era una decisión estética ni de imagen, sino una necesidad. En camerinos de Madrid y Ciudad de México, se le vio acompañado de personal médico de confianza, algo que entonces pasó casi desapercibido para el público general. A pesar de ello, Jason mantuvo una actitud firme frente al escenario. Nunca canceló un show por motivos de salud visibles, aunque sí redujo la duración de algunas presentaciones. El público lo celebraba sin notar que detrás de esa elección había un esfuerzo enorme por cumplir sin exceder los límites físicos. Esa disciplina, heredada de una infancia dura, volvió a manifestarse, esta vez en forma de autocontrol. En el ámbito privado la preocupación era mayor. Familiares recuerdan conversaciones nocturnas sobre el miedo a fallar. No al público, sino a los suyos. Había una conciencia clara de que el cuerpo no responde eternamente al empuje de la voluntad. En Manizales, durante estancias más prolongadas, optó por rutinas sencillas: caminatas cortas, silencios largos, desconexión casi total del teléfono. Eran intentos de equilibrio en medio de una vida que nunca se detenía del todo. Con el tiempo comenzaron a salir a la luz detalles que antes parecían irrelevantes: cambios de humor repentinos, momentos de introspección profunda antes de subir al escenario, una necesidad creciente de estar solo tras los conciertos. Hoy, quienes lo conocen desde hace años admiten que esas actitudes no eran distanciamiento, sino señales de una batalla interna por mantenerse en pie. En 2024, ya con mayor conciencia pública sobre la importancia del bienestar, Jason decidió reorganizar su agenda. Menos fechas consecutivas, más días de recuperación entre conciertos. En entrevistas recientes habló de escuchar al cuerpo, una frase sencilla que escondía una experiencia compleja. No dio diagnósticos ni detalles clínicos, pero dejó claro que la salud se había convertido en una prioridad no negociable. Ese cuidado no fue solo físico. También hubo un giro emocional. Terapias discretas, conversaciones profundas con personas de absoluta confianza, una revisión honesta de sus propios límites. La presión acumulada de años de éxito, sumada a vivencias personales intensas, había dejado huella. Reconocerlo fue para él un acto de valentía silenciosa. Hoy, su estado de salud se sostiene sobre una vigilancia constante y una nueva forma de entender el éxito. Ya no se mide solo en aplausos o cifras, sino en la capacidad de volver a casa con energía suficiente para compartir una cena, una conversación, un momento real. Esa transformación casi invisible para el público es quizá una de las más significativas de su vida reciente. Así, entre escenarios menos frenéticos, cuidados más conscientes y señales que ahora encajan con claridad, se dibuja el retrato de un artista que sigue avanzando, pero con pasos distintos, un presente en el que la salud dejó de ser un asunto secundario para convertirse en el eje silencioso que sostiene todo lo demás. Ese presente más consciente, marcado por el cuidado y la introspección, se integra en una trayectoria vital que nunca fue lineal. La vida de Jason Jiménez se ha construido a partir de capas superpuestas. El niño que aprendió a resistir, el joven que insistió cuando nadie miraba, y el artista que entendió, con el tiempo, que el éxito también exige renuncias silenciosas.
A mediados de la década de 2010, cuando su nombre empezó a consolidarse más allá del circuito regional, Jason tomó decisiones que marcaron su destino. En 2016, instalado temporalmente entre Manizales y Medellín, comenzó a profesionalizar cada aspecto de su carrera. Ya no se trataba solo de cantar bien, sino de sostener una propuesta coherente, letras honestas, presentaciones cuidadas y una relación directa con el público. En estudios pequeños del Valle de Aburrá, pasaba horas ajustando detalles que pocos notarían, convencido de que la diferencia estaba en lo invisible. Con el crecimiento llegaron también nuevas responsabilidades. Equipos más grandes implicaban liderar, escuchar, resolver conflictos. En giras por la costa Caribe y el eje cafetero, se le veía atento a cada integrante del staff. Consciente de que el proyecto era colectivo, ese liderazgo discreto, heredado de años de carencias, se tradujo en lealtades duraderas. Hoy, muchos de quienes lo acompañan lo hacen desde hace más de una década. Un dato que habla de estabilidad en un entorno volátil. Entre 2018 y 2019, su agenda se volvió vertiginosa. Festivales, entrevistas, sesiones de grabación y viajes constantes dibujaban una rutina exigente. En ciudades como Ibagué y Villavicencio, los conciertos se alargaban porque el público no quería despedirse. Jason respondía con cercanía, bajando del escenario para cantar a pocos metros de la gente. Ese gesto, repetido noche tras noche, reforzó un vínculo que no dependía de campañas, sino de presencia real. Sin embargo, mientras el reconocimiento crecía, también se acumulaban tensiones internas. En hoteles de paso, lejos de casa, escribía fragmentos de canciones que nunca vio la luz, textos cargados de preguntas, de reflexiones sobre el tiempo y la pérdida. Quienes tuvieron acceso a esos cuadernos recuerdan un tono distinto, menos celebratorio, más introspectivo, señales que entonces parecían parte del proceso creativo y que hoy se interpretan como una búsqueda de sentido. El año 2020 impuso un freno inesperado. La pausa obligada alteró planes y certezas, pero también abrió espacios de revisión personal. En Manizales, durante meses de menor exposición, Jason reorganizó prioridades. Pasó más tiempo con la familia, retomó rutinas simples y evaluó qué significaba realmente avanzar. Fue un periodo de silencio externo y de movimiento interno, del que salió con una mirada distinta sobre su propio camino. Cuando la actividad regresó, lo hizo con otra energía. En 2021 y 2022, sus presentaciones mostraban a un artista más contenido, menos impulsivo, pero igual de conectado. En escenarios de Bogotá y Cali, el público percibía una madurez distinta, una forma de habitar la canción desde la experiencia. Ya no cantaba solo lo vivido, cantaba lo comprendido. A lo largo de esos años, aparecieron episodios que solo ahora se comentan abiertamente. Cambios de última hora en repertorios, cancelaciones de compromisos sociales tras los conciertos, viajes relámpago de regreso a casa. Decisiones que en su momento se atribuyeron a logística y que hoy se leen como intentos de proteger un equilibrio frágil entre lo público y lo privado. La vida de Jason, en ese sentido, nunca dejó de estar en movimiento. No hubo un punto fijo de llegada, sino transiciones constantes. Cada etapa trajo aprendizajes distintos, cada logro una pregunta nueva. Lejos de la narrativa idealizada del éxito continuo, su historia muestra avances y repliegues, luces y zonas de sombra que convivieron sin anularse. En los últimos años, su presencia pública se volvió más selectiva. Menos declaraciones, más contenido musical pensado con calma. En estudios de grabación de Medellín, productores recuerdan sesiones donde prefería repetir tomas hasta encontrar la emoción justa, incluso si eso implicaba retrasar lanzamientos. Esa exigencia, antes aplicada al crecimiento, ahora se orientaba a la coherencia personal. Así, la vida de Jason se despliega como un trayecto abierto, marcado por decisiones tomadas en momentos clave, por señales que solo el tiempo ordena y por una evolución constante que no responde a un guión prefijado. Un recorrido donde cada etapa dialoga con la anterior y prepara, sin anunciarlo, lo que todavía está por revelarse. Ese recorrido vital, hecho de avances y repliegues, no se detuvo ahí. La vida de Jason Jiménez siguió desplegándose como una ruta larga, muchas veces solitaria, en la que cada decisión arrastraba consecuencias invisibles. A partir de 2022, con una carrera ya consolidada, comenzó una etapa menos ruidosa, pero profundamente determinante. No era un retroceso ni una pausa creativa, era una transformación interna que pocos supieron leer en su momento. Durante largas noches de carretera, cruzando departamentos como Tolima, Antioquia y Risaralda,
Jason viajaba mirando por la ventana, casi siempre en silencio. Quienes compartían esos trayectos recuerdan que llevaba consigo un cuaderno pequeño, gastado, donde escribía frases sueltas, pensamientos que no siempre terminaban en canciones. Eran reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre las decisiones irreversibles, sobre la sensación de haber llegado lejos sin saber exactamente a dónde. En aquel entonces nadie imaginaba que esas notas eran una forma de ordenar una vida que empezaba a sentirse demasiado pesada. En 2023, su rutina diaria ya no se parecía a la de años anteriores. Los días comenzaban temprano, con ejercicios suaves y momentos de absoluta quietud antes de cualquier compromiso. En Medellín, donde pasaba temporadas cada vez más largas, eligió barrios tranquilos, alejados del circuito nocturno. Allí, vecinos lo veían caminar solo al amanecer, sin escoltas, con ropa sencilla, como si necesitara recordar que, más allá del escenario, seguía siendo un hombre común. Ese gesto, aparentemente banal, hoy se interpreta como una búsqueda deliberada de normalidad. También cambió su forma de relacionarse con el trabajo. En ensayos con la banda se detenía a hablar del significado de ciertas letras, del tono emocional que quería transmitir. Ya no bastaba con tocar bien. Era necesario comprender lo que se estaba contando. Músicos cercanos aseguran que, en más de una ocasión, interrumpió un ensayo para compartir una experiencia personal, conectando directamente la música con vivencias recientes. Esa apertura, poco habitual en él años atrás, marcaba una nueva manera de habitar su propio proyecto. La exposición mediática disminuyó de forma notable, no por desinterés, sino por elección. Rechazó entrevistas que no aportaban profundidad y priorizó conversaciones largas, sin prisas, en espacios donde podía expresarse con calma. En algunas de ellas dejó caer frases que hoy adquieren otro peso. Hablaba de ciclos que se cierran, de aprender a soltar, de aceptar que no todo se puede controlar. En su momento, esas palabras se interpretaron como madurez. Ahora muchos las leen como señales de una conciencia más aguda sobre la fragilidad de la vida. En el ámbito personal, la organización de su tiempo se volvió casi milimétrica. Cada viaje tenía una duración calculada. Cada regreso a casa era tratado como un compromiso inamovible. Personas de su entorno recuerdan cómo insistía en cumplir promesas pequeñas, estar presente en una cena, acompañar una conversación difícil, escuchar sin interrupciones. No eran gestos grandilocuentes, pero sí constantes. Esa atención al detalle revelaba a alguien que había entendido que lo esencial rara vez hace ruido. A finales de 2023, durante una serie de presentaciones en el suroccidente colombiano, algunos fans notaron una emoción distinta en el escenario. No era tristeza abierta, pero sí una intensidad contenida. Cantaba mirando al público, pero a veces cerraba los ojos como si las palabras lo atravesaran de otra forma. Después de esos conciertos, se retiraba rápido, evitando celebraciones. En aquel momento se habló de cansancio. Hoy, muchos reconocen que había algo más profundo en juego. El año siguiente trajo consigo decisiones aún más selectivas. Menos compromisos, más tiempo para pensar. En reuniones privadas mencionaba la necesidad de poner orden a su historia, de entenderla como un todo y no como fragmentos aislados. Esa mirada retrospectiva no era nostalgia, sino una forma de reconciliarse con cada etapa vivida. La infancia dura, el ascenso imparable, las pérdidas silenciosas, las responsabilidades adquiridas demasiado pronto. Así, la vida de Jason continuaba avanzando, no en línea recta, sino en espiral, regresando una y otra vez a los mismos temas desde lugares distintos. Cada experiencia parecía dialogar con la anterior, revelando matices que antes no se veían. Nada estaba cerrado, nada concluido, solo un trayecto humano, complejo y en constante movimiento, que seguía escribiéndose día a día, dejando entrever que aún quedaban capítulos por comprender y verdades por salir a la luz. Esa espiral de vivencias, cada vez más consciente y silenciosa, siguió dando forma a la vida de Jason Jiménez en los meses posteriores. Ya no se trataba de sumar fechas ni de ampliar territorios conquistados, sino de aprender a convivir con todo lo que había construido. Entre finales de 2023 y buena parte de 2024, su calendario mostró huecos deliberados, espacios sin conciertos, sin entrevistas, sin obligaciones públicas. En esos intervalos, el tiempo volvió a adquirir un ritmo humano. Medellín se convirtió en un punto de equilibrio. Allí, lejos de la urgencia del escenario, pasaba tardes enteras en el estudio sin grabar una sola nota. Escuchaba tomas antiguas, revisaba letras inacabadas, corregía una palabra y luego la borraba. Productores cercanos recuerdan sesiones donde el silencio era tan importante como la música. No todo tiene que salir ahora, decía, como si hablara más de la vida que del trabajo. Esa paciencia, inédita en él años atrás, marcaba una transformación profunda.
Los viajes continuaron pero con otra lógica. En aeropuertos de Pereira y Bogotá, se le veía viajar ligero, sin comitivas, con una mochila pequeña y un libro. Elegía vuelos temprano, evitaba esperas innecesarias y regresaba en cuanto el compromiso terminaba. Esos desplazamientos rápidos eran una forma de proteger lo esencial. El regreso a casa, el descanso, la posibilidad de amanecer sin prisa. Señales discretas de alguien que había aprendido a priorizar sin anunciarlo. En paralelo, su relación con el público también evolucionó. Durante conciertos en 2024 en ciudades como Armenia y Neiva, se tomó más tiempo para hablar entre canciones.